Hola, muy buenas tardes. Julio Roque y León Cervantes se integran a la clase de hoy. Miércoles 3 de marzo del 2021, clase de ética y cuidado de sí. En esta clase estamos atendiendo o checando los temas de los peligros de la adolescencia, algunas situaciones incómodas. ¿Qué es conflicto? ¿Qué es violencia? Es el tema que hoy vamos a tratar. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto y además cómo se puede diferenciar de la violencia? Conflicto, violencia. Entonces, hay una diferencia muy importante. ¿Cuándo vivimos conflictos y cuándo vivimos violencia? Y entonces lo vamos a ver a nivel de ejemplos. Conflictos familiares, violencia familiar, cómo la gente joven está expuesta a situaciones incómodas. Ya hemos visto a lo largo de las clases más o menos algunos aspectos de violencia familiar, riesgos de los adolescentes y cuáles son esos posibles riesgos, también los hemos visto. Ahora, ¿por qué los adolescentes abandonan la casa o los jóvenes abandonan la casa? Y luego podemos ver situaciones de jóvenes en riesgo de estar en la calle o jóvenes de la calle. Señoritas, familias completas en la calle. Y entonces, estas personas que están viviendo en la calle, pues creo que viven con toda la comodidad en la calle, aun cuando padecen frío, aun cuando padecen lluvia, hambre, abandono, soledad en casa, etcétera. Entonces, es el tema que vamos a ver hoy, aparte de los riesgos, la cuestión de vivir en situación de violencia o en situación de conflicto. ¿Qué dice Diego Valdés? ¿Cuál será para usted la diferencia entre violencia y conflicto? ¿Nos puedes decir algo con un ejemplo? La violencia es como cuando estás arreglando algo y lo agredes o lo insultas, o sea, estás tratando algo con violencia. ¿Y lo otro cuál era? Perdón, profe. Yo no trato a nadie con violencia. Exacto, así como de que, pues sí, yo no soy violencia. ¿Y el otro cuál era, profe? Perdón. Conflicto. Ah, y el conflicto es algo que apenas va a empezar. Por ejemplo, yo agarré su lapicero de mi compañero y pues ya creé un conflicto porque no se lo pedí prestado. ¿Sí, no? Algo así. Algo así. Pero puede no haber conflicto por ese detalle, ¿no? Él vio que lo tomaste, lo estás utilizando y dependiendo de cómo piense el compañero, pues ahí te lo deja, albores tranquilo, abre su mochila, saca otro lapicero o lápiz y pues él está entendiendo de que a lo mejor te conoce, sabe que en broma o como sea, tomaste sus cosas, pero finalmente la devuelves. Y entonces él saca de su mochila otra, lapicero o lápiz, y simplemente sigue trabajando, ¿no? Y entonces él no es conflictivo, ese compañero no es violento, es de ese tipo de personas que está más o menos, ¿qué será? Acostumbrado a ser tolerante. Y en ese sentido no hay conflicto, no hay violencia. ¿Cómo ve Diego Valdés? Yo me refería a que a tu amigo al que caes mal, porque pues, si no, si le caes mal, pues vas a quedar un conflicto ahí bien, bien grueso. Sí, pues, bien. ¿Qué dice León Cervantes? Violencia, conflicto.
diferencias entre esos conceptos, León Cervantes. Pues considero principalmente que no hay mucha diferencia. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, un conflicto pues simplemente es esto, ¿no? De alguna manera u otra, las palabras por lo general van a terminar siendo en peleas. Y ahí es donde se involucra bastante la violencia, porque la mayoría de nosotros, y por lo que, no sé, podría decir, es que cuando un conflicto pasa, ambas personas no van a ser muy pacientes, no va a haber esa tolerancia entre sí, es lo que yo opino. Muy bien. Entonces depende del carácter, del temperamento, depende de cada una de las dos personas. Hay conflicto, pero no hay violencia, ¿no? Entonces, Ajá, y también otro factor que estuviera afectando acá sería el tipo de conflicto que se esté llevando a cabo. Porque si puede hacerse una guerra por una simple tontería, o también puede hacerse otra misma guerra, pero por efectos mayores. Y ahí es donde se involucraría también en la cuestión de la violencia, viendo la a- gravedad del asunto. así es, como decía Diego Valdés, pues le toma un lapicero a un compañero y sin pedírselo ya lo está utilizando, etcétera. Hasta ahí puede no haber conflicto o violencia, no puede no haber, pero supongamos que Diego Valdés, imagínense, toma el lápiz de su compañero y ahí mismo lo rompe y se lo avienta a los pies. Y entonces se toma primero como bullying, ¿no? Que él está haciendo una maldad a otra persona con una finalidad incómoda. Y entonces lo rompe, se lo avienta a los pies. Y entonces el otro no lo aguanta y empiezan los golpes. Ahí hay violencia, pero antes hubo conflicto. Y entonces la frontera en ese sentido es muy ligera. A veces no se entiende dónde está la frontera entre violencia y conflicto, más o menos. ¿Qué dice Julio Roque? Sobre el mismo tema, ¿verdad? Sí, estamos en una clase de ética, violencia, ¿Cómo era? ¿Violencia y qué más? conflicto, violencia. Pues en estos dos, de cierta manera, están relacionados, pero no, ya que pues como lo dijeron, la violencia es como un tipo de más yéndose a la agresión, el otro es como que de una, como nomás de un problema, wow. Bien, entonces, una de las etapas iniciales es el conflicto, pero la segunda etapa del conflicto es la violencia, cuando ya empieza a haber situaciones incómodas, cuando empieza a hablar, a haber palabras altisonantes, ofensas, y empiezan los golpes. Entonces, violencia ya es una acción y conflicto es otro tipo de acción un poco diferente. Ahora, escriban, por favor, de dónde nace todo el asunto de un joven o adolescente conflictivo. ¿De dónde nace todo el asunto de un adolescente conflictivo? ¿Dónde está el inicio? ¿Quién me dice al respecto? Diego Valdés, ¿usted me puede decir dónde nace ese carácter, esa forma de ser de Era, alguien que es dijeran violento? mis compas, se va forjando desde la familia, desde los tipos de padres. Bueno, en algunos casos desde la forma en el que te hablen en casa. Supongamos si tu familia pues todos hablan bien y sin malas palabras y todos son tranquilos.
y cuando surge un problema lo arreglan en ese instante o así, pues obviamente te vas a hacer a como son tus familias, dijeran por ahí, te vas a hacer, tú eres el reflejo de tus padres pues sí, desde la familia. Cada uno de nosotros somos el reflejo de ese entorno familiar, ¿no? Cada uno de nosotros. Diga León Cervantes. Considero que no es tanto eso, sino que, bueno, tal vez pueda haber una variación en sí, pero si una persona viene de una familia conflictiva, si esa persona desea seguir los mismos pasos de que siguió de su familia, los va a seguir. Pero, sin embargo, si la persona no quiere ser como ellos, porque sabe que de cierta manera está mal, simplemente no los va a seguir. Pero otra variación sería que durante experiencias externas a lo que hayan vivido en la familia. Por ejemplo, en el ambiente escolar, ahí también se puede forjar cierto carácter agresivo, por si algún acto de bullying, defender a un compañero o un amigo, o etcétera, etcétera, también se va agarrando esa maña, por así decirlo, de ser un poco agresivo. Exacto. Alguna vez me tocó dar una clase donde se atendía la cuestión de conflictos. ¿Cómo resolver un conflicto? Y lo llevábamos a cabo no nada más teórico, sino que yo construía el conflicto y había un muchacho groserísimo en la clase, pero grosero, hasta con los maestros y maestras. Cuando tratamos ese tema, yo le pregunté, digo, oye, ¿y en tu casa tú dices groserías, mientas madres, etcétera? Y dice, no, en mi casa no, ahí no digo groserías, ahí todos somos muy bien portados. Le digo, pero ¿por qué aquí quieres expresarte de una manera incorrecta? Porque en Ah, la pues casa aquí. somos, profe, mi mamá me dice que en la casa somos unos y en la calle somos otros. Es algo como un Exactamente. juego de roles. Exacto, sí. Pero porque en la calle muchos se liberan, ¿no? Incluso en familia, ser un poco, ¿cómo se dice? Recto, responsable, bien expresado, no se dicen groserías, es una forma de violencia también porque aquel que se atreva a decir una grosería, una mala palabrota, se la van a ver con alguien, ¿no? Y por eso es que apenas salen, pisan la calle y se transforman. ¿A poco no? Sí. Y ahí es donde empieza el conflicto grande, porque en cualquier esquina, cualquier calle, ese muchacho se va a pelear con cualquiera y le va a buscar a cualquiera. Bien, vamos a ver algo así. ¿Cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolver conflictos? Es algo interesante, me llamó la atención porque es un niño que se encuentra a su tío y entonces el tío le da consejos, pero esos consejos como que no son bien, no están bien, no están bien. Sale pues. Vamos a ver este video y por favor vayan tomando nota. Es interesante saber cómo somos cada uno de nosotros y cómo vamos a reaccionar ante una situación inesperada. Vamos a ver. A todo, pequeño. Parece que estás de muy mal humor. Es Carlos de nuevo. Me empujó durante el partido. Siempre hace cosas así. ¿Te molestó ese sinvergüenza? Sube. Tenemos que hablar de hombre a hombre. El mundo está lleno de abusadores. Y si te dejas, la gente nunca te respetará. Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada. La próxima vez que te empuje, empújalo tú también. Si te grita, grítale. Si te pega. Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? No puede ser. ¿Qué significa chequeo de la realidad? Pues no lo sé. Nunca lo había visto antes. Soy J, el grande desde la ciudad del viento con un chiquillo de copiloto. Nos salió una alarma extraña que dice chequeo de la realidad. Me paso el carril lento. No quiero terminar hecho una mancha en la carretera. ¿Hay algo más que debo hacer? Cambio. Recibido.
Es una situación grave. La señal de chequeo de la realidad solo se enciende cuando hay peligro a largo plazo. ¿Y qué es el 411? Recibido. Antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad, piénselo bien. Los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela y en la vida. Pero tampoco es bueno que el niño sea un cobarde. Recibido. Pero los niños necesitan que los adultos les recuerden que hay otras maneras de resolver los conflictos. ¿Cómo hacerse el muerto? Recibido. Negativo, amigo mío. Es importante que los niños sepan que hay 3 cosas que pueden hacer para defenderse. Haga clic en uno de los controles para aprender sobre 3 maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos. Bien. Hola, tío. ¿Cómo va todo, pequeño? Parece que estás de muy mal humor. Es Carlos de nuevo. Me empujó durante el partido. Siempre hace cosas así. ¿Te molestó ese sinvergüenza? Sube. Tenemos que hablar de hombre a hombre. El mundo está lleno de abusadores. Y si te dejas, la gente nunca te respetará. Sí, ya lo sé. Carlos me trata como si yo no valiera nada. La próxima vez que te empuje, empújalo tú también. Si te grita, grítale. Si te pega. Yo también le pego. Sí, señor. ¿Qué sucede? No puede ser. ¿Qué significa chequeo de la realidad? Pues no lo sé. Nunca lo había... Recibido. Se repitió. Es recibido. Antes de aconsejarle al niño que se defienda con agresividad, piénselo bien. Los estudios han mostrado que los niños que aprenden a resolver los conflictos a los puños tienen más problemas en la escuela. Otras maneras de resolver los conflictos. ¿Cómo hacerse el muerto? Recibido. Negativo, amigo mío. Es importante que los niños sepan que hay 3 cosas que pueden hacer para... Haga clic en uno de los controles para aprender sobre 3 maneras de enseñar a los niños a evitar los pleitos. Bien. Ahí está. Repitieron esto. ¿Por qué creen que lo repitieron? ¿Por qué creen que repitieron la misma historia? Porque tenemos que pensar 2 veces las formas de actuar. Tenemos que ser consecuentes, más o menos. Y entonces, cuando somos conscientes de lo que nos espera, pues tenemos que pensarla 2 veces, más o menos. ¿Cómo ven? Vamos a ver otro que es un poco diferente. ¿Qué opinan del video que acabamos de ver? Julio Roque, ¿qué opina del video que acabamos de ver? Pues que es una expresión de que casi todos, bueno, no todos, pero sí un porcentaje de la población sí recomienda esas cosas, ya que pues por lo general un padre nunca quiere que su hijo sufra y pues la respuesta más fácil para que no le pase eso es que le recomiende cosas como pues defiéndete o hazte hombrecito y pégales y empieza a hacer esa situación donde tiene que defenderse, pero de diferentes formas, no de la forma pues, buena que sería, pues, no sé, diciéndole que pare o que no se siente así como que cómodo con esa situación y no tener que ir con la última solución que sería de tener que pues pegarle hasta que pues, pase algo. ¿Quién puede recordar una bonita pelea en la secundaria? ¿Quién se ha peleado de ustedes en la secundaria? ¿Alguien? Yo, Eduardo Báez, muy bien. ¿Y cuál fue la causa? pues me estaba molestando y pues me enojé y le pegué, pero creo que fue mala idea. Algunas veces un conflicto tiene que llegar a esos niveles, ¿no? Algunas veces, no sabemos. Pero, y dejan unos recuerdos incómodos. Si uno controla la violencia o el ser violento desde esa etapa de la secundaria,
se va disminuyendo en la medida en que uno llega a la edad mediana del adulto y entonces uno relativamente ya la va a pensar 30 veces para entrarle a un conflicto de violencia. Puede haber conflictos, discusiones y demás, pero uno los evita. Órale, sí, 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 adiós, nos vemos. Pero cuando uno hace más grande el conflicto y la violencia, entonces puede ser que el resultado sea muy, pero muy incómodo. Bien, ¿alguien más quiere dar su punto de vista? Diga, Yo, profe. Giovanni. De la violencia, profe, que hay muchas personas que están, ¿cómo decirlo?, detrás de una y se burlan y les pegan cuando la otra persona no hace esas cosas y puede llevar a una consecuencia hasta mayor. Exacto, sí, 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 sí. Uno se mete a un conflicto y de repente sale uno más lastimado. León Cervantes, diga. Gracias, maestro. Pues considero que la violencia es buena. Ojo, no estoy diciendo que es bueno irse a pelear con cualquiera por un simple problema. A lo que me refiero acá es de que todos alguna vez nos vamos a tener que pelear por defender a alguien o por defendernos a nosotros mismos. ¿Cómo le explico? De cierta manera, yo siempre he sido un chico muy conflictivo. O sea, por cualquier cosita me voy directamente a los golpes. Y mi papá me dijo una vez que eso está bien, que está bien que yo me aprenda a defender, que defienda a los demás, pero tengo que controlarlo, porque de cierta manera está bien que yo sepa cómo está el asunto, pero tengo que ser paciente, tengo que tener tolerancia con cualquier persona que me esté agrediendo. Por ejemplo, una vez ahí en mi secundaria, cuando iba a finales de segundo grado, yo me entré en una pelea. Todo inició porque un chico con los que me juntaba ofendía a una amiga. Pues a esa amiga yo la quería bastante. Íbamos en esos que llamaban clubs. Entonces, me llamaron a dirección porque esto fue el asunto. Porque él había pegado un chicle a mi amiga. Y pues yo soy muy de a mis amigas nadie la toca. Pues agarré y lo empecé a empujar contra la ventana hasta que llegó la maestra. Y recordé las palabras de mi papá. En ese momento hubiera mejor agarrado y irme a acosar con director y maestra. Ya después ver qué pasa. Pero el enojo me invadió bastante y pasó eso. Pues sí, sí, Y eso es a lo que digo. Es mejor, es bueno saber defender a los demás, pero hay que saber el momento. ¿Y en qué lugar? Tantito peor fue en la escuela y en horario de clase. te suspendieron. No, me mandaron a trabajo social, porque de cierta manera no está justificado haber agredido a otro estudiante, pero fue por defender a una mujer. Bueno, le entendieron un poquito. En la secundaria donde yo estuve, no lo van a creer, no lo van a creer. En tercero de secundaria estábamos en clase de matemáticas y dos chavos, dos compañeros, empezaron a pelear en la parte de atrás y se oyó el ruiderazo, pum, 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 y llegaron rodando hasta los pies del maestro. El maestro solamente se hizo a un lado, los vio, imagínense cuál fue la reacción del maestro. Se hizo a un lado y les dijo: jóvenes, permitan que siga yo trabajando y más tarde resuelven su problema. Hasta ahí se pararon los chicos, los compañeros, se fueron a su lugar y cuando terminó la clase se fueron a pelear fuera al campo de fútbol. El maestro no intervino, no generó más conflicto y él, pues, en ese ambiente, en esa escuela, los maestros
no se metían con los alumnos. Ni siquiera hizo el intento de llevarlo a la dirección, no hizo grave la situación, no, y los chavos éramos de la secundaria, éramos muy, ¿cómo se puede decir? Respetuosos de los maestros. Y les obedecíamos, pero así, porque los maestros eran muy tranquilos, no se metían en conflictos y sabíamos, los alumnos, hasta dónde era nuestra situación como alumnos y obedecíamos, así obedecíamos. Nos decían los maestros, vámonos a clase y vamos a clase. No había nadie que nos estuviera molestando, no había ni siquiera ¿cómo se llama? El timbre que nos dijera, termina la clase, inicia otra clase. No, estábamos atentos a nuestros horarios. Fue una etapa para mí, pero mágica. Vamos a ver otro video. Muy interesante, pero muy interesante. Niños con trastornos de conducta. Así se llama. Niños con trastornos de conducta. Este dura alrededor de 7 minutos y tenemos más de 10 minutos disponibles. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo y vencerás al enemigo más difícil. ¿Quién es el enemigo más difícil? Nosotros mismos somos nuestro enemigo más difícil. Vamos. Deja de jalarme la ropa. ¿Cuándo vamos a casa? Ya. Sí. Ok, chao. Observen al niño, la actitud, cómo se mueve, qué hace, muy inquieto, y luego de ahí sacaremos alguna conclusión. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara y él es mi hijo Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces porque está causando problemas en la clase. Se la pasa platicando con otros niños cuando el maestro habla. Y cuando él le pide que se porte bien, no parece escucharlo. Yo estaba preocupada que fuera a tener problemas en la escuela. Tiene tanta energía. Parece que nada le llama la atención más de unos minutos. Y así ha sido desde que tenía 2 o 3 años. Pensaba que este comportamiento era normal, pero los hijos de mi hermana se portan tan bien. Andrés, ¿es cierto que pasas hablando en clase, aunque deberías estar escuchando a tu maestro? Sí, pero a veces empiezo a hablar y se me olvida del maestro. Ya veo. ¿Tienes problemas con tu maestro? Sí, pero no quiero. Bueno, a ver si podemos entender lo que está sucediendo en la escuela. Andrés, ¿quieres dibujar mientras hablo con tu mamá? Sí. Andrés, di gracias. Disculpe, no debe comportarse así. Así hace todo el tiempo, toma las cosas, corre. Interrumpe a los otros cuando hablan, como si no pensara. ¿Cuáles son los síntomas que Andrés presenta hasta el momento? Los síntomas de Andrés hasta el momento son hiperactividad excesiva, dificultades serias para quedarse sentado, impulsividad excesiva, haciendo cosas frecuentemente sin pensarlo, referencia a atención deteriorada. Antes de preguntar sobre el problema de conducta con más detalles, ¿qué debe preguntar? Pregunte sobre el rendimiento escolar y las rutinas diarias del niño. ¿Están afectados por la conducta hiperactiva y la falta de atención? Comprendo que usted se sienta frustrada. Parece que Andrés ha tenido este comportamiento desde hace un tiempo. Dígame, ¿él ha podido terminar sus tareas? Yo creía que sí las hacía, pero los maestros me dijeron que nunca están completas. Es muy inteligente, pero me dijeron que quizá no alcance a tener las calificaciones necesarias para pasar de año. Mamá, hoy en la escuela dibujó nuestra familia y el maestro dijo que estaba muy bien. Andrés, estoy hablando.
¿Por qué no terminas tu dibujo? No puede estar sentado más de 5 minutos. Se distrae fácilmente y siempre tiene que ir a ver qué está sucediendo. Parece que dibuja muy bien. ¿Qué más haces bien? Es muy activo y bueno para los deportes. Andrés, ¿qué deporte te gusta jugar? Me gusta el fútbol y lo quiero jugar todos los días. Excelente. ¿Y cómo se comporta en casa? Normalmente mi esposo y yo estamos cansados al final del día. Siento que lo regaño todo el tiempo. Todas las mañanas tengo que recordarle que se vista, que desayune, que termine, que tenga la mochila, que se cepille los dientes. ¿Qué más debemos explorar? Explore el impacto de factores ambientales, incluido miedo o trauma, problemas médicos. Descarte otros trastornos prioritarios. ¿Han tenido cambios recientes en casa, la familia? No, realmente no. ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo cómo disciplinar a Andrés. Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha. Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer. Andrés apenas puede terminar de hacer una cosa. ¿Por qué debería darle más tareas? Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer. Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos. Andrés, por favor, deja de moverte. ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla. Siéntate. Y no salimos mucho porque simplemente no sé lo que va a hacer. No sé si realmente se puede estar quieto. Andrés, estabas dibujando muy bien. ¿Puedes acabar tu dibujo y luego escribir tu nombre? Veo que la mantiene muy ocupada. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su hijo? ¿Tiene la tarjeta de salud? Sí. Aquí está. Descarte condiciones médicas u otros trastornos prioritarios. Tiene un registro completo de salud. Está creciendo bien y ha alcanzado todas las etapas del desarrollo. Habló y caminó muy temprano. ¿Alguna vez ha tenido convulsiones o perdido la conciencia por cualquier motivo? No, es muy Y en sano. general, ¿es un niño feliz? Sí, está siempre sonriendo, es juguetón. Demasiado juguetón, yo diría. Andrés, no toques eso. Llévalo allá. Disculpe. Está bien, yo entiendo. De todas maneras, me alegra que lo haya traído. Es útil poder ver el comportamiento. ¿Cómo es su comportamiento con los niños? ¿Pelea con ellos? ¿Tiene la impresión de que es cruel o de que miente? Le cuesta convivir con otros niños, pero no es egoísta y no pelea. Y en realidad nunca dice mentiras, aun sabiendo que se meterá en problemas. Y no es un niño malo, pero creo que eso es lo que los demás piensan cuando causa tantos problemas. Basándose en los síntomas presentados por Andrés, ¿qué trastorno de conducta debería considerar? Los síntomas presentados hasta ahora persisten en múltiples entornos: casa, escuela, la consulta del médico, etc. Sobrepasan a los de otros niños de la misma edad y el mismo nivel de inteligencia. Comenzaron antes de los 6 años de edad. Tuvieron una duración de por lo menos 6 meses. Causaron alteración significativa en el funcionamiento del niño. Considere el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bien, ya casi termina, vamos a concluirla. Bien. ¿Qué opinan del video? Punto de vista. Tenemos 2 minutotes largos, todavía un poco más. Profe, Diga, yo le voy a comentar algo. dígame. Yo estuve con 9 psicólogos y estando con medicamentos casi 3 años porque a mí me diagnosticaron TDAH. Y
después el último doctor nos dijo que, que me tenía que dejar más mi mamá porque pues me quería siempre que no estuviera haciendo casi nada. Entonces, la situación aquí le dicen es que por la separación de mis papás, pues como a mí me afectó. Y ahora en día estoy tranquilo y no era como antes de niño que estaba de aquí para allá corriendo. Pero me cuesta relacionarme con las personas. Poco a poco vamos resolviendo ese tipo de situaciones cuando ya no es una situación prioritaria lo que te preocupaba en ese tiempo. Estabas un poco más pequeño, ¿no? Sí, profe, era cuando yo estaba en el kinder. Ajá. ¿Cuántos años tenías? ¿8? ¿9? Parte de la, bueno, fue kinder y parte de la primaria, profe. Ah, perfecto. Pero vamos madurando poco a poco y vamos viendo la situación de una manera diferente. Muy bien, Carlos Giovanni, muy bien. ¿Quién quiere aportar algo más? Tenemos 3 minutos y medio. ¿Alguien más quiere aportar algo? Para el resumen de la clase, León Cervantes, Eduardo Báez, Julio Roque. ¿Qué Pues opinan? no tengo mucho que decir de eso, profe. A ver, Bueno, no comente. sé, casi no viví algo similar, nada más. De psicólogos nada más fui una vez. Y ya está ahí porque nunca me gustó. Pero pues no sé mucho de este tema. Antes sí era así, como vimos este chico de André, sí era así yo antes, todo el tiempo de kinder a primaria, hasta sexto que más o menos me empecé a controlar. Y eso fue porque me di cuenta que no necesitaba atención de nadie, ¿no? Que no necesitaba aprobación de nadie, que simplemente me tenía que preocupar por mí, y sobresalir por mí, no tenía que ya de cierta manera llamar la atención, que eso es lo que quería principalmente, ¿no? Siempre ser el número uno en todo. Y dije, no, pues no necesito técnicamente atención y aprobación de nadie, sino lo que tengo es mejorar yo por lo que tengo y por lo que soy. Y Muy actualmente bien. igual sigo así. O sea, es como que vas creciendo y vas pensando en qué realmente te beneficia y en qué realmente no. O sea, si antes decías, hacías todos los desastres, y como lo dijeron al chico que lo tachaban de a chico malo por todo lo que hizo, y él solamente quería de cierta manera encajar con los demás, pues también eso te hace pensar bastante y te deja decir, si los demás no quieren estar conmigo, ¿para qué voy a preocuparme por los demás? Mejor me preocupo por mí. Y así sucesivamente vas de cierta, como usted dijo, madurando, hasta que vas entendiendo poco a poco que lo que realmente importa eres tú, y no hay necesidad de estar conviviendo con los demás o darle impresión a los demás. Y aprender a convivir con los demás, ¿no? Ser tolerante. Pues no tanto, porque si nadie es tolerante conmigo o cosas así, pues me voy, me alejo. No es como que trate de encajar con los demás, o sea, es como que yo me quedo con los que se juntan conmigo y pues con los que me quieren. Por ejemplo, a Diego, a Diego Valdés siempre sí me he llevado muy bien con él porque técnicamente pasamos por lo mismo, sabemos qué rollo con nosotros y pues nos entendemos. Y por eso, pues yo siempre cotorreo y juego con él, incluso en los trabajos. Luego, cuando a mí me hacen falta trabajos o no le entiendo algo, él me ayuda y yo también lo ayudo a él, pero es porque pues, él se quedó conmigo. Perfecto. Y es un buen amigo, finalmente, ¿no? Pues sí, porque nunca ha dicho así como que no es. Me llevo muy bien con él y nos apoyamos de cierta manera para salir adelante juntos. También, pues, no hemos tenido problemas ni nada de eso. Muy bien. ¿Qué decimos de la clase de hoy? ¿Alguien puede dar